El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Rodríguez, pastor en CFN Tequisquiac, y quiero compartir con ustedes una pequeña meditación de la palabra que he titulado Siervos incansables. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, versículo 25, dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo vive un acontecimiento en el que la madre de los hijos de Zebedeo le hace una petición de poner a sus hijos en niveles de autoridad en su reino. Es decir, lo que quería es que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Y este es uno de los momentos donde los mismos apóstoles, los mismos discípulos, buscan ganar autoridad y buscan resaltar sobre los demás. Sin embargo, Jesús les dice que ellos no tenían una institución de gobierno similar a la del mundo, y les dice que los gobernantes de las naciones están impuestos a enseñorearlas y a engrandecerse sobre ellas, a tomar potestad sobre ellas. Sin embargo, Jesús enseña el camino del reino, que la forma en la que podíamos ganar o podemos ganar autoridad en el reino es sirviendo, y sirviendo de una manera incansable. Entonces Jesús les dice: entre vosotros o entre nosotros no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y qué mayor ejemplo que Jesucristo, que siendo Dios se despojó, y como lo dice este versículo, no vino para ser servido, sino para servir. Y hay algo en nuestro corazón que tiene que despertar, y que nuestro servicio delante de Dios necesita ser incansable. A través de la historia bíblica se describe cómo se desarrolla la historia del servicio. En Éxodo, el Señor ordena que todo primogénito, todo aquel que abriera la matriz, le pertenecía al Señor. Y lo que Dios quería hacer es instituir un linaje para su servicio. Pero es interesante cómo a través de la historia, Dios en este caso redime a los primogénitos y elige a Aarón y a sus hijos para su servicio en cuanto a un linaje sacerdotal. Y para el servicio de las áreas físicas elige a los levitas, después de un acontecimiento tremendo en el que los levitas escogieron servir a Dios y estar del lado de Jehová. Y así nosotros, la historia se sigue desarrollando, y cada uno de los sacerdotes fueron encargados en un oficio, con vestiduras especiales, con una consagración especial y con un trabajo especial. Y algo que tiene que venir a nuestro corazón es que siempre necesitamos mantener una actitud de servicio, y esta actitud de servicio tiene que ser incansable. Cuando nosotros desarrollamos un espíritu de servicio, va siendo fruto del crecimiento
que nosotros vamos teniendo en Dios. Es decir, cuando nosotros dejamos que Dios crezca en nosotros, comienza a desarrollarse una madurez. Al ir creciendo en la palabra, a ir creciendo en el conocimiento, empezamos a madurar. Y esto viene a traer que una madurez venga sobre nosotros. Y esto nos lleva a que cada uno de nosotros comencemos a hacer la voluntad de Dios. Así que en el momento que nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad y comenzamos a hacer la voluntad de Dios, es el fruto de que Dios está creciendo en nosotros y de que nosotros estamos madurando. Cuando nosotros maduramos, comienza un servicio efectivo para el Señor y la madurez espiritual empieza a desarrollarse en nosotros. Comenzamos a hacer su voluntad. Pero qué interesante es también percibir que el servicio en Dios trae su recompensa. En Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23, en Colosenses, capítulo 3, versículo 23, hay un recordatorio tremendo que nosotros tenemos que tener presente al servir. Ustedes recordarán que dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y es que cuando nosotros servimos, somos recompensados. Sin embargo, nuestro servicio en todo momento necesita tener una actitud correcta. Y esta es el poder hacer cada cosa que nosotros hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y sabe, nosotros podemos servir en la iglesia, nosotros podemos servir en las áreas de la iglesia, pero también podemos servir en nuestros trabajos, en las escuelas, en la vida cotidiana, en la familia. El servir a la familia, a los hijos, al esposo, a la esposa, a los padres, esto también honra a Dios. Y es que la realidad de la historia bíblica encierra el servicio. Y lo único que diferencia es el nivel de autoridad que Dios nos permite. Pero al fin y al cabo somos siervos, somos servidores. Desde un niño pequeño hasta cualquier nivel más alto que haya en la iglesia, quizá el apóstol, en un diferente nivel de autoridad. Pero al fin y al cabo somos siervos. Y esto nos recuerda cómo nosotros debemos servir de una manera incansable. En ocasiones puede que cuando nosotros comenzamos podemos tener una actitud de servicio. Pero cuando van pasando los años y vamos ganando ciertas áreas, ciertos niveles de autoridad, de repente nosotros podemos pensar que ya no necesitamos servir o que sirvan otros. Y es la historia bíblica la que nos recuerda que todo el tiempo nosotros somos siervos, servidores, y que debemos hacerlo incansablemente. Servir con la actitud correcta es hacer las cosas como si fueran para el Señor y no para los hombres. Pero lo glorioso es que ese servicio traerá recompensa. Y es algo que tiene que guardar nuestro corazón para que sea el nivel de autoridad que nosotros tengamos en la obra,
que nosotros tengamos en la familia, que nosotros tengamos incluso en el trabajo secular o en cualquier lugar, al fin y al cabo somos siervos. Y esto da testimonio a la vida de otras personas. Además, cuando nosotros servimos, se desarrollan talentos, habilidades, que esto viene trayendo un servicio más excelente. Podemos servir de una manera más completa. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, se desarrolla una historia donde los discípulos, en este caso ya los apóstoles, no podían cumplir las dos funciones, que era predicar la palabra y al mismo tiempo atender las mesas. Y en el capítulo 6 se desarrolla un plan administrativo donde se buscaría elegir personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenas de sabiduría. Y estas personas a las que iban a ser elegidas estarían encargadas del trabajo físico de la iglesia. Ahora, cuando se desarrolla esto, dice Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y qué interesante, algo que me impresiona de estos hombres a los cuales fueron elegidos, que fue por ejemplo Esteban, Felipe, fueron dos hombres que comenzaron en el servicio físico de la obra. Sin embargo, no se quedaron en las áreas físicas de la iglesia simplemente, sino ganaron autoridad. En Hechos capítulo 7, por ahí del versículo 57, Esteban, lleno del Espíritu Santo, pasó de ser servidor físico a un hombre que predicó la palabra con poder y que llegó al punto de entregar su vida y quedar en la historia como el primer mártir de la iglesia. Y qué glorioso es que su servicio fue incansable hasta el último día de sus vidas. Pero otro es Felipe, que en Hechos capítulo 8, versículo 26, Felipe, conocido como el evangelista, un hombre que comenzó sirviendo en las mesas, pero que termina predicando el evangelio, y que en el versículo 26, Felipe tiene una relación tan especial con Dios que viene un ángel y lo envía a compartirlo. Ustedes recordarán que le comparte al etíope y le comparte el evangelio hasta el punto en el que le bautiza en agua. Y vemos cómo el fruto o el servicio trae fruto. Y cada uno de nosotros, sea que comencemos o sea que tengamos ya niveles de autoridad, necesitamos recordar cuán importante es mantener una actitud de servicio. Y sea que tengamos un nivel de autoridad mayor en la iglesia o menor, qué importante es en todo tiempo servir. Así nosotros comenzamos sirviendo a Dios en áreas pequeñas, pero eso viene trayendo fruto en nuestras vidas. Y ese fruto bendice nuestras vidas y bendice muchas otras vidas para la gloria de Dios. Y yo quiero orar porque cada uno de nosotros
traiga a Dios nuevas fuerzas para servir como el primer día que comenzamos el servicio a Dios. Amado Dios, yo te doy tantas gracias por la disposición que cada uno de tus hijos tiene, que cada uno de nosotros tenemos para tu servicio. Amado, danos gracia y gozo para hacerlo con excelencia. Amado, dirígenos y permítenos ver el fruto, e incluso en ti creemos que somos recompensados y que en su tiempo, oh Dios, cada uno segaremos si no desmayamos. Amado Dios, refresca a aquellos que te han servido incansablemente por algunos años. Yo te pido que esa pasión sea fresca en cada uno, Dios, y que todos los días de su vida, que todos los días de nuestra vida podamos servirte incansablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestros trabajos, en las escuelas, en la vida cotidiana, en la familia, el servir a la familia, a los hijos, al esposo, a la esposa, a los padres. Esto también honra a Dios. Y es que la realidad de la historia bíblica encierra el servicio. Y lo único que diferencia es el nivel de autoridad que Dios nos permite. Pero al fin y al cabo somos siervos, somos servidores. Desde un niño pequeño hasta cualquier nivel más alto que haya en la iglesia, quizá el apóstol, en un diferente nivel de autoridad. Pero al fin y al cabo somos siervos. Y esto nos recuerda cómo nosotros debemos servir de una manera incansable. En ocasiones puede que cuando nosotros comenzamos podemos tener una actitud de servicio. Pero cuando van pasando los años y vamos ganando ciertas áreas, ciertos niveles de autoridad, de repente nosotros podemos pensar que ya no necesitamos servir o que sirvan otros. Y es la historia bíblica la que nos recuerda que todo el tiempo nosotros somos siervos, servidores, y que debemos hacerlo incansablemente. Servir con la actitud correcta es hacer las cosas como si fueran para el Señor y no para los hombres. Pero lo glorioso es que ese servicio traerá recompensa. Y es algo que tiene que guardar nuestro corazón para que sea el nivel de autoridad que nosotros tengamos en la obra, que nosotros tengamos en la familia, que nosotros tengamos incluso en el trabajo secular o en cualquier lugar. Al fin y al cabo somos siervos, y esto da testimonio a la vida de otras personas. Además, cuando nosotros servimos, se desarrollan talentos, habilidades, que esto viene trayendo un servicio más excelente. Podemos servir de una manera más completa. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, se desarrolla una historia donde los discípulos, en este caso ya los apóstoles, no podían cumplir las dos funciones, que era predicar la palabra y al mismo tiempo atender las mesas. Y en el capítulo 6 se desarrolla un plan administrativo donde se buscaría elegir personas llenas del Espíritu Santo,
de buen testimonio y llenas de sabiduría. Y estas personas a las que iban a ser elegidas estarían encargadas del trabajo físico de la iglesia. Ahora, cuando se desarrolla esto, dice Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y qué interesante, algo que me impresiona de estos hombres a los cuales fueron elegidos, que fue, por ejemplo, Esteban, Felipe, fueron dos hombres que comenzaron en el servicio físico de la obra. Sin embargo, no se quedaron en las áreas físicas de la iglesia simplemente, sino ganaron autoridad. En Hechos capítulo 7, por ahí del versículo 57, Esteban, lleno del Espíritu Santo, pasó de ser servidor físico a un hombre que predicó la palabra con poder y que llegó al punto de entregar su vida y quedar en la historia como el primer mártir de la iglesia. Y qué glorioso es que su servicio fue incansable hasta el último día de sus vidas. Pero otro es Felipe, que en Hechos capítulo 8, versículo 26, Felipe, conocido como el evangelista, un hombre que comenzó sirviendo en las mesas, pero que termina predicando el evangelio, y que en el versículo 26, Felipe tiene una relación tan especial con Dios que viene un ángel y lo envía a compartirlo. Ustedes recordarán que le comparte al etíope y le comparte el evangelio hasta el punto en el que le bautiza en agua. Y vemos cómo el fruto o el servicio trae fruto. Y cada uno de nosotros, sea que comencemos o sea que tengamos ya niveles de autoridad, necesitamos recordar cuán importante es mantener una actitud de servicio. Y sea que tengamos un nivel de autoridad mayor en la iglesia o menor, qué importante es en todo tiempo servir. Así nosotros comenzamos sirviendo a Dios en áreas pequeñas, pero eso viene trayendo fruto en nuestras vidas. Y ese fruto bendice nuestras vidas y bendice muchas otras vidas para la gloria de Dios. Y yo quiero orar porque cada uno de nosotros traiga a Dios nuevas fuerzas para servir como el primer día que comenzamos el servicio a Dios. Amado Dios, yo te doy tantas gracias por la disposición que cada uno de tus hijos tiene, que cada uno de nosotros tenemos para tu servicio. Amado, danos gracia y gozo para hacerlo con excelencia. Amado, dirígenos y permítenos ver el fruto, e incluso en ti creemos que somos recompensados y que en su tiempo, oh Dios, cada uno segaremos si no desmayamos. Amado Dios, refresca a aquellos que te han servido incansablemente por algunos años. Yo te pido que esa pasión sea fresca en cada uno, Dios, y que todos los días de su vida, que todos los días de nuestra vida podamos servirte incansablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y qué interesante, algo que me impresiona de estos hombres a los cuales fueron elegidos, que fue por ejemplo Esteban, Felipe, fueron dos hombres que comenzaron en el servicio físico de la obra. Sin embargo, no se quedaron en las áreas físicas de la iglesia simplemente, sino ganaron autoridad. En Hechos capítulo 7, por ahí del versículo 57, Esteban, lleno del Espíritu Santo, pasó de ser servidor físico a un hombre que predicó la palabra con poder y que llegó al punto de entregar su vida y quedar en la historia como el primer mártir de la iglesia. Y qué glorioso es que su servicio fue incansable hasta el último día de sus vidas. Pero otro es Felipe, que en Hechos capítulo 8, versículo 26, Felipe, conocido como el evangelista, un hombre que comenzó sirviendo en las mesas, pero que termina predicando el evangelio, y que en el versículo 26, Felipe tiene una relación tan especial con Dios que viene un ángel y lo envía a compartirlo. Ustedes recordarán que le comparte al etíope y le comparte el evangelio hasta el punto en el que le bautiza en agua. Y vemos cómo el fruto o el servicio trae fruto. Y cada uno de nosotros, sea que comencemos o sea que tengamos ya niveles de autoridad, necesitamos recordar cuán importante es mantener una actitud de servicio. Y sea que tengamos un nivel de autoridad mayor en la iglesia o menor, qué importante es en todo tiempo servir. Así nosotros comenzamos sirviendo a Dios en áreas pequeñas, pero eso viene trayendo fruto en nuestras vidas. Y ese fruto bendice nuestras vidas y bendice muchas otras vidas para la gloria de Dios. Y yo quiero orar porque cada uno de nosotros traiga a Dios nuevas fuerzas para servir como el primer día que comenzamos el servicio a Dios. Amado Dios, yo te doy tantas gracias por la disposición que cada uno de tus hijos tiene, que cada uno de nosotros tenemos para tu servicio. Amado, danos gracia y gozo para hacerlo con excelencia. Amado, dirígenos y permítenos ver el fruto, e incluso en ti creemos que somos recompensados y que en su tiempo, oh Dios, cada uno segaremos si no desmayamos. Amado Dios, refresca a aquellos que te han servido incansablemente por algunos años. Yo te pido que esa pasión sea fresca en cada uno, Dios, y que todos los días de su vida, que todos los días de nuestra vida podamos servirte incansablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
uno de nosotros, sea que comencemos o sea que tengamos ya niveles de autoridad, necesitamos recordar cuán importante es mantener una actitud de servicio. Y sea que tengamos un nivel de autoridad mayor en la iglesia o menor, qué importante es en todo tiempo servir. Así nosotros comenzamos sirviendo a Dios en áreas pequeñas, pero eso viene trayendo fruto en nuestras vidas. Y ese fruto bendice nuestras vidas y bendice muchas otras vidas para la gloria de Dios. Y yo quiero orar porque cada uno de nosotros traiga a Dios nuevas fuerzas para servir como el primer día que comenzamos el servicio a Dios. Amado Dios, yo te doy tantas gracias por la disposición que cada uno de tus hijos tiene, que cada uno de nosotros tenemos para tu servicio. Amado, danos gracia y gozo para hacerlo con excelencia. Amado, dirígenos y permítenos ver el fruto, e incluso en ti creemos que somos recompensados y que en su tiempo, oh Dios, cada uno segaremos si no desmayamos. Amado Dios, refresca a aquellos que te han servido incansablemente por algunos años. Yo te pido que esa pasión sea fresca en cada uno, Dios, y que todos los días de su vida, que todos los días de nuestra vida podamos servirte incansablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Servicio. Amado, danos gracia y gozo para hacerlo con excelencia. Amado, dirígenos y permítenos ver el fruto, e incluso en ti creemos que somos recompensados y que en su tiempo, oh Dios, cada uno segaremos si no desmayamos. Amado Dios, refresca a aquellos que te han servido incansablemente por algunos años. Yo te pido que esa pasión sea fresca en cada uno, Dios, y que todos los días de su vida, que todos los días de nuestra vida podamos servirte incansablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sea fresca en cada uno, Dios, y que todos los días de su vida, que todos los días de nuestra vida podamos servirte incansablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mis hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
restaurando a las familias.